En tiempos remotos, cuando la humanidad vivía bajo la sombra de la luna y el único calor seguro era el del fuego, existía un pacto silencioso con los espíritus del frío y la noche. Las tribus sabían que, sin llama, no había refugio, ni comida, ni historias que contar. El fuego era un altar vivo, transmitido de generación en generación como herencia sagrada, y se decía que, si tomaba vida, bajo las piedras del círculo ritual, nunca podría extinguirse. Pero esa noche sin luna y bajo un cielo encapotado, algo cambió. En una pequeña cueva, al pie de una montaña cubierta de nieve, el joven Kay, de apenas 14 inviernos, fue elegido para cuidar la llama ancestral, porque el anciano Turak, guardián desde su juventud, estaba enfermo. Su piel áspera por el tiempo y los humos del fuego, su voz usualmente firme, vacilaba ahora en susurros. Y en silencio, el consejo alzó al aprendiz al puesto más alto y peligroso: custodiar el fuego en una de las noches más gélidas de la historia del. Glencairn se arrodilló frente a la hoguera, sintiendo el calor danzar en sus manos, aromatizando el aire con leña vieja. Respirar allí era beber una historia antigua, chisporroteos que hablaban de ancestros caídos, noches de lluvia, lunas llenas y celebraciones. La cueva entera parecía viva, palpitaba con el crepitar de las brasas. Cale pensaba en las historias de Turak, como el abuelo había rescatado la llama de una cueva hundida, como habían ahogado un incendio voraz con cantos y plegarias. Como las llamas habían danzado por las ramas para señalar el camino de la tribu. Hoy, Cale era parte de ese linaje, pero no por elección propia, sino por necesidad, y comprendía en lo más profundo de su ser el peso que llevaba. No era solo una antorcha humana, sino la esperanza viva de todo un pueblo. La noche avanzaba sin tregua. El fuego cantaba débil, como si susurrara fantasmas del pasado. Cale se movía con movimientos lentos, casi ceremoniales, añadía leña, soplaba con cuidado, ajustaba. Pieles húmedas. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la reverencia. Afuera, el viento comenzaba su danza salvaje. A través de las rendijas, entraban remolinos de hojas y polvo. Las pieles que colgaban de la entrada se agitaban como velos al viento, anunciando que algo venía. Cale recordaba entonces la lección de Turak: el fuego te escucha, pero también te demanda coraje. Debes responder. Debes actuar. Así, con el peso de 6 décadas a sus espaldas, Cale rezó en silencio, invocó a la llama sin mirarla, repitió los antiguos cánticos que se aprendían al crecer. Y el fuego susurró, apenas un susurro, pero suficiente para que su corazón latiera con furia y determinación. Entonces, como un ejército anunciado, llegó la tormenta, lluvia helada seguida de ráfagas de viento más fuertes que una bestia salvaje. El suelo tembló, la cueva crujió y la llama cedió frente al agua que cayó en cascada, que, en un instante de coraje extremo, se arrojó sobre la hoguera, sujetó ramas con su cuerpo, protegió la llama con su propia piel, rezó con cada lágrima que el agua mezcló con sal. El fuego agonizaba, las brasas se apagaban, mientras la antorcha que iluminaba el ritual se bañaba en humedad. El canto murió en su boca. El silencio volvió, más rotundo, más pesado. Y entonces todo sucumbió. La llama se extinguió, las brasas se apagan, las piedras se enfriaron, el humo se perdió en el abismo de la noche, la cueva quedó sumida en una noche aún más oscura, más extensa que cualquier noche conocida. Durante minutos o quizás horas, Cale se quedó inmóvil, paralizado por el estruendo del vacío en medio del silencio absoluto. Era como si el mundo hubiese dejado de existir. Su pecho dolía por dentro. Su alma retumbaba con culpa.
porque en ese instante comprendió que no había sido un aprendiz más, había sido el guardián y había fallado. El peso de no solo apagar el fuego, sino traicionar la confianza de Turak, de los ancianos, de su propia tribu, lo aplastaba de una forma tan aterradora que sintió el mundo desplomarse. Pensó en correr, en ocultarse, en confesar su error y desaparecer para no ver sus rostros esa mañana. Pero en medio de esa marea oscura, emergió un pensamiento: una chispa puede renacer de las cenizas más profundas. Si hay corazón que la busque. Entonces, el más joven de los guardianes tomó una decisión fundamental. Porque el fuego no era solo fuego, era vida. Y la vida merecía ser salvada. Sin hacer ruido ni romper el silencio, que él recogió todo lo que pudo, su piedra de chispa, una antorcha ya inútil, su cuchillo de hueso. Y se colocó la gruesa capa de piel de ciervo que vestía en ceremonias. Salió al exterior. La tormenta lo abrazó con furia. La nieve le cubrió los pies y pronto le cubrió las botas rotas. El viento le arrancaba bocanadas de aliento, era un monstruo que quería devorarlo. Pero el joven avanzó. Con cada paso recordando el ritmo de la llama y el calor que había sostenido. Caminó por un sendero que apenas reconocía. Cruzó un río casi congelado, se sujetó de rocas resbaladizas para no caer en su propio agotamiento. Sus manos perdieron la sensibilidad, su cuerpo se adormeció bajo el frío, y aún así siguió adelante. Empujado por una determinación tan primitiva como inquebrantable. La tormenta duró lo que pareció una eternidad, pero el corazón de Cale fue más resistente que el viento. Cuando los primeros destellos del alba alcanzaron el horizonte y la nieve pareció retroceder, emergió entre la niebla y la blancura una columna de humo. A la luz gris del amanecer, Cale la vio. Era temblorosa, suave pero firme. Otra fogata encendida por una tribu diferente. Un signo de vida. Un signo de esperanza. Allí estaba su oportunidad final: robar una brasa, traerse el fuego de vuelta. Traer la vida de regreso al clan. Cale se preparó una vez más, ajustó su capa, envolvió la antorcha, respiró profundo y se acercó en silencio. Cada hoja crujida era un espejismo, una amenaza. Cada rama parecía buscar dedos para desgarrarlos. Pero avanzó sin detenerse. Su respiración era un hilo, sus manos un temblor controlado. Al ver la fogata, contempló las lanzas, las piedras que rodeaban el fuego como guardias silenciosos, y a la gente que dormía sin esperar un intruso. Con un solo paso medido, extendió el brazo, metió la mano envuelta en la capa, tomó una brasa ardiente entre sus dedos, la ocultó en hojas, musgo y pieles, y se dio la vuelta tan rápido como lo permitían sus piernas. Ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de una vida que se aferraba al calor. La huida fue aún más tortuosa. La nieve se hizo más espesa, las ráfagas golpeaban con más fuerza, casi lo arrojaron al suelo. Tropezó, cayó, se levantó, se rompió un costado de la capa. Su rostro recibió golpes de hielo y nieve, pero llevaba vida consigo, y esa vida lo impulsaba. Sabía que su gente lo esperaba. Cada paso final fue llevado por la fe. Cuando finalmente llegó a la cueva, el cielo ya estaba pintado de gris rosado. Sus fuerzas lo abandonaban. Su respiración era un gemido silencioso, sus rodillas temblaban y su pecho ardía del esfuerzo. Pero aún así se arrodilló frente al altar apagado. Sus manos se abrieron. Allí estaba la brasa, roja, temblorosa, viva. El calor se sintió instantáneo, como si inundara la cueva entera. La gente contuvo el aliento. Kay la colocó en la leña seca y sopló una vez, luego dos, luego tres. La llama prendió otra vez, temblorosa, luego fuerte, luego vibrante.
El fuego renació en un suspiro. Ojera cantó de nuevo como si estuviera viva. El calor regresó. La vida cobró un tono nuevo. La cueva se iluminó. Las paredes reflejaron un resplandor de vida. Turak entró en ese instante, sosteniéndose con su bastón, sus ojos acostumbrados al humo. Se abrieron con lágrimas. Caminó lento hacia Cale, posó su mano sobre el hombro del muchacho y lo miró con orgullo. Su voz, temblorosa por la emoción, dijo: «Has hecho lo que yo ya no podría. Has salvado la llama. Has salvado nuestra vida, Cale». Apenas asintió. Las lágrimas le bañaron la cara. La tribu entera estalló en cantos de victoria, llantos y abrazos, al amanecer, rodeado por rostros iluminados. Kel sintió que su infancia moría y que su leyenda nacía. Mientras el fuego seguía ardiendo en el centro de la cueva, rodeado por cánticos, danzas y lágrimas sinceras, Cale permanecía inmóvil, como si todavía no creyera del todo que había logrado traer de regreso lo imposible. Miraba las llamas con respeto, pero también con otra sensación. Nueva pertenencia. Ya no era un simple muchacho sentado a los pies del anciano Turak. Ahora era un eslabón más en la cadena de guardianes, parte viva del relato tribal. Los ancianos decidieron que aquella jornada debía registrarse no solo en la memoria oral, sino también en piedra. Tallaron en la entrada de la cueva un nuevo símbolo, un fuego pequeño rodeado de huellas que se alejan y regresan. Ese grabado se convertiría, con los años, en uno de los emblemas más sagrados de la tribu. Las generaciones futuras lo tocarían antes de iniciar cualquier rito, recordando que, cuando todo parece perdido, la fe y el coraje pueden revivar hasta la llama más débil. Durante los días siguientes, Kel fue invitado a hablar junto al fuego cada noche. Los niños lo escuchaban con ojos gigantes, los ancianos asentían en silencio y los cazadores alzaban su copa de cuero en honor al renacido del fuego. Pero Kel no se convirtió en un líder orgulloso. Mantuvo la humildad de quien ha tocado él. Abismo y regresado con un regalo. Compartía su historia no para ser aplaudido, sino para que nadie más olvidara la importancia de proteger lo invisible, de caminar hacia la tormenta cuando nadie más lo haría. En los inviernos que siguieron, la tribu prosperó, y cada año, durante la noche más larga, se celebraba el rito de la chispa, donde los niños más jóvenes escuchaban la historia de Cale narrada con tambores, cantos y sombras proyectadas en las paredes. Se contaba no como una hazaña, sino como un recordatorio de que toda llama puede apagarse, pero mientras quede una chispa, habrá esperanza. Cale vivió muchos inviernos más. No abandonó la tribu. No buscó más aventuras. Su historia ya había sido escrita con viento, nieve y fuego. Cuando finalmente partió de este mundo, los sabios no lloraron. Encendieron una nueva hoguera y dijeron: «Él no se ha ido. Solo camina ahora entre las llamas». Así, la leyenda del fuego que murió y volvió a nacer se convirtió en una de las más sagradas del pueblo, porque enseñaba que los verdaderos héroes no siempre gritan ni se elevan, a veces simplemente caminan en silencio bajo la tormenta con una chispa en el corazón.